Vamos a hablar ahora sobre amebiosis. Vamos a arrancar hablando de los protozoarios. Los protozoarios son organismos unicelulares de la organización eucariota que tienen uno o dos o más núcleos. Tienen simetría bilateral, otros son amorfos y generalmente tienen una estructura de locomoción mediante la cual podemos ir clasificándolo. Tenemos pseudópodos que tienen flagelos, tienen cilios. Los amebas pertenecen a los rizópodos o sarcodinos porque presentan pseudópodos que les permiten moverse. Tienen un movimiento ameboide. Los protozoarios tienen una alimentación heterotrófica. Pueden ser saprobióticos, descomponiendo la materia orgánica, o pueden ser parásitos. La reproducción es principalmente asexual por partición, fisión binaria, esporulación o fisión múltiple. La fisión binaria va a ser la que vamos a ver más. La reproducción sexual no es tan común y se define como un intercambio genético llamado conjugación. Es importante hablar que hay un parásito que es el Plasmodium que tiene una reproducción asexual. Tiene una reproducción en la que podemos encontrar gametos, tanto masculinos y femeninos. También lo vamos a ver más adelante. También tenemos, aparte de los rizópodos, a los flagelados, que son también llamados mastigóforos, porque proceden un flagelo, de ahí también deriva el nombre de mastigóforo. Tienen un movimiento vibrátil. Y por último, los ciliados, que tienen un movimiento contráctil. Los estadios de vida de en este caso vamos a hablar de los amebas, los sarcodinos, van a pasar de trofozoito a estadio quístico. Tanto de uno hacia el otro van a ir cambiando, dependiendo su ciclo, cómo lo necesiten, cómo lo requieran. ¿Por qué? Porque el trofozoito se considera como la forma vegetativa de reproducción asexual del parásito. Va a ser la forma no infectante, porque es muy lábil en el ambiente, o sea, puede ser bastante débil. En cambio, el estadio quístico es su estadio de resistencia, podríamos decirlo. Es la forma infectante, la forma que va a ingresar a nuestro organismo. Es muy resistente al ambiente. Entonces, dependiendo cómo lo requiera el parásito, pasa de trofozoito a quiste y de quiste hacia trofozoito. Aquí tenemos un sarcodino o rizópodo, donde podemos encontrar sus pseudópodos. Ahora es muy importante aquí diferenciar que existe un ectoplasma, que es la zona más externa, que se puede evidenciar de un color más claro. Y tenemos el endoplasma, que es más granuloso y está en la parte interna, ¿no? Y acá tenemos los núcleos, ¿no? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a ver más adelante? Clasificación. Tenemos parásitos de vida libre dentro de las amebas, de los sarcodinos, perdón, que ocasionalmente van a provocar infección. Esto vamos a hablar en las últimas diapositivas. Estos parásitos de vida libre los encontramos en sus medios y cuando el ser humano se expone hacia los medios donde viven estos parásitos de vida libre es que adquieren la infección y se enferman, ¿no? De todo esto que se menciona, lo más importante es que nosotros tenemos que hablar de la entamoeba histolítica. Esta va a ser la ameba que va a producir va a ser el principal parásito que va a producir la amebiosis. Va a afectar al intestino grueso. Es muy importante recalcar porque la yardiasis que vimos en el anterior video afecta al intestino delgado. No solamente va a afectar al intestino grueso la entamoeba histolítica, va a afectar al hígado, al pulmón y a la piel. Y también se considera como una amebiasis extraintestinal, porque va a afectar a estos órganos que estábamos mencionando. Aquí dentro de esta clasificación, los sarcodinos, ¿no? Aquí dentro del orden de las amoebidas, familias amoebida o entamoebida, tenemos a los entamoebas. Y el resto que son los acantomoebas, las neglerias, son parásitos de vida libre que los encontramos en su medio ambiente, que eventualmente nos infectan si es que nosotros entramos en contacto con ellos. Los protozoarios o sarcodinos, un poquito de su morfología. Te encontramos en la parte más externa los pseudópodos, como iba mencionando, ¿no? Que permiten el movimiento. Luego tenemos al ectoplasma,
que se caracterizaba por ser más claro, ¿no? Luego, en el interior encontrábamos al endoplasma, que era más granuloso. Aquí tenemos una vacuola digestiva. El núcleo, otra vacuola digestiva y una vacuola contráctil. Es muy importante que recordemos esto del núcleo, porque nos va a servir para el diagnóstico. Las amebas comensales. Estas amebas no son parasitarias, ¿ok? Son comensales. No perjudican al hospedador, pero sí viven a expensas de él. Tenemos a las entamoebas gingivales. Las gingivales no forman quistes. Su trofozoito mide de 12 a 15 micrómetros y sus movimientos son rápidos y activos. Y lo que se ha subrayado es lo que considero más importante. Fagocitan bacterias y restos celulares. Ahora, ¿qué amebas comensales más tenemos? Tenemos a la Endolimax nana. También es una ameba comensal. ¿Por qué hablamos de las amebas comensales? Porque si encontramos nosotros amebas comensales en estudios coprológicos, estamos viendo cómo se refleja la higiene del paciente, ¿no? Si encontramos estas amebas comensales, refleja la higiene del paciente. Y esto podría desembocar en infecciones parasitarias más adelante, ¿no? Como menciona, aparece en estudios de heces. Entonces, ¿tenemos más amebas comensales? Sí. Aquí tenemos una tercera ameba, la Entamoeba coli. Es una ameba comensal del intestino. Esta parte es muy importante. Esta parte nos va a permitir aprender a diferenciar entre una ameba que va a ser patológica y otra que no necesariamente sea patológica. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Aquí tenemos en primer lugar al trofozoito. El trofozoito es la forma en la que vamos a encontrar al parásito en su forma vegetativa, en su forma de reproducción asexual, una forma muy lábil que puede ser poco resistente al ambiente, ¿no? Aquí encontramos a sus pseudópodos. Bueno, lo importante aquí es que recordemos que del trofozoito se convierte a quiste. Vamos a ir paso a paso. Se convierte a quiste. El quiste es su forma de resistencia. Entonces, todo este trofozoito que ven acá se convierte en un quiste. Y el quiste va a caracterizarse por tener 4 núcleos. Y cada uno de esos núcleos vamos a observarlos. ¿Cómo hacemos Es muy importante observar 3 cosas para diferenciar si va a ser patológico o comensal. En primer lugar, la condensación de la cromatina. Aquí lo vamos a ver mucho más claro en el núcleo del quiste. La condensación de la cromatina es todo lo que vemos aquí en la zona externa de lo que viene a ser el núcleo de este parásito. Si lo encontramos con esta apariencia de una forma de rueda, ya tenemos un punto para decir que este parásito es patológico. Es lo primero que observamos, la forma de la condensación de la cromatina. Aquí por eso está el número 1. Número 2, tenemos al endosoma. Endosoma, o también lo vamos a llamar cariosoma. Mejor, con propiedad para hablarlo, lo vamos a mencionar como cariosoma. ¿Qué vamos a observar nosotros del cariosoma? El cariosoma va a ser la porción de cromatina condensada en el interior del núcleo, porque esto es lo mismo que esto, ¿ok? También es esto. Vamos a observar en el centro que el cariosoma, si está en una posición céntrica, estamos hablando de una ameba patológica, que va a ser la histolítica. Pero si está en una posición excéntrica, por ejemplo, puede estar acá, estamos hablando de una no histolítica, que podría ser comensal. Entonces, hasta acá vamos recapitulando. Para diferenciar entre una ameba patológica y una ameba comensal, nosotros nos fijamos en primer lugar de la condensación de la cromatina, que va a tener una forma de rueda, según lo que se mencionó, ¿no? Observamos esto. Luego vamos a observar la posición del cariosoma. Cariosoma, si está céntrico, es histolítico. Aquí está céntrico. Entonces podemos sospechar que es histolítico, que es patológico. Si es excéntrico, no es histolítico. Puede ser comensal, puede ser una coli, puede ser lo que hemos visto. Entonces, la tercera cosa que nos vamos a fijar para diferenciar entre patológico y comensal va a ser la presencia de glóbulos rojos.
Si hay glóbulos rojos en la vacuola, porque acá dice vacuola llena de glóbulos rojos. Aquí encontramos una vacuola y está repleta de glóbulos rojos. Entonces, estamos viendo una ameba patológica, porque la presencia de glóbulos rojos en el endoplasma nos va a indicar que la ameba está consumiendo glóbulos rojos de la mucosa. Entonces nosotros nos fijamos en tres cosas para diferenciar entre patológico y comensal. Vuelvo a repetir: la condensación de la cromatina, la posición del cariosoma, si es céntrico o es excéntrico. Si es céntrico, es patológico. Si es excéntrico, es comensal. Luego, la presencia de glóbulos rojos en el endoplasma, puede estar en la vacuola. Si hay, es patológico; si no, comensal. Porque va a indicar que la ameba está consumiéndose los glóbulos rojos de la mucosa. ¿Ya? Y todo lo que estamos viendo en la imagen, sobre todo, representa lo que va a ser una ameba histolítica. Entonces, si hacemos ese diagnóstico con los 3 puntos que mencioné sobre esta imagen, vamos a determinar que es histolítica. Entonces, todo lo que acabo de mencionar nos permite diferenciar entre el parásito comensal y parasitario. Algo muy importante que voy a mencionar aquí sobre el quiste, la etapa quística de este ameba, es que en un quiste vamos a hacer una observación para determinar si es patológico comensal en el quiste, únicamente viendo la cantidad de núcleos. ¿Ya? Porque lo que acabo de mencionar lo podemos hacer en su etapa de trofozoito. Incluso lo podríamos hacer en su etapa quística, observando pues la posición del cariosoma, ¿no? Aquí podemos observarlo. Pero no todos los 3 puntos que acabo de mencionar lo podemos hacer viendo solo en el quiste. Por eso es más que nada para el trofozoito. Pero para diferenciar dentro de la etapa quística, vamos a contar principalmente los núcleos. Si tiene 8 núcleos, es coli, o sea, una comensal. Pero si tiene 4 núcleos, es patológica, o sea, la histolítica. En este caso, como mencioné, esta imagen representa una entamoeba histolítica, tiene 4 núcleos. Si aquí viéramos 5 o 8, estaríamos viendo una coli. Características de la entamoeba histolítica. En su estadio trofozoito, mide de 12 a 60 micrómetros. Puede presentar pues las sintomatologías de disentería, ¿no? Lo vamos a observar en su forma magna en pacientes con disentería y en su forma minuta en pacientes asintomáticos. La epidemiología menciona que el 90% son asintomáticos de las personas en el mundo y el 10% está infectado, desarrollando los síntomas. Lo vamos a ver en las últimas diapositivas. Los trofozoitos fagocitan los hematíes, ¿no? Y por eso habíamos visto que nosotros observamos si es que tiene glóbulos rojos en el endoplasma. El quiste maduro, ahora hablamos de quiste. El quiste tiene una dimensión de 10 a 20 micrómetros. Posee 4 núcleos para el caso de la histolítica, porque la coli son 8 núcleos. Tiene un cariosoma central, ¿no? Y una distribución regular de la cromatina. Los quistes tetanucleados representan al quiste maduro, y este ya es el estadio infectante. Vamos a ver una imagen más. Aquí encontramos un quiste con 4 núcleos, ¿no? Y su cariosoma céntrico. Aquí encontramos a la ameba en su estadio trofozoito. Aquí encontramos sus pseudópodos, el ectoplasma, el endoplasma granuloso. Aquí encontramos una vacuola con un eritrocito. Aquí encontramos el núcleo que tiene en el centro el cariosoma, que si es céntrico, si no es céntrico, no es histolítico. Lo que estábamos diciendo, ¿no? En este caso es céntrico, entonces vemos que es histolítico o patológico. Aquí encontramos imágenes también, ¿no es cierto? Aquí encontramos el quiste con sus 4 núcleos. 1, 2, 3, 4. Un poquito más hablemos sobre los trofozoitos. Lo mismo que estábamos mencionando, ¿no? El diámetro de su medida. Se divide en 2 plasmas. El ectoplasma se divide en 2 partes, perdón. El ectoplasma claro, el endoplasma granuloso. Lo mismo que estaba mencionando. Tiene una forma móvil invasiva. Tiene una nutrición por fagocitosis. Carece de citoesqueleto estructurado, mitocondrias, microtúbulos citoplasmáticos y sistema de lisosomas. Tiene un núcleo con una concentración de cromatina puntiforme concéntrica llamada cariosoma central. Esa es la definición de cariosoma, si lo querían saber. Si se quería saber, ¿no? Es
una concentración de cromatina puntiforme concéntrica llamada cariosoma central. Aquí encontramos un núcleo y aquí encontramos una cariosoma. La reproducción va a ser por fisión binaria. Esto lo había mencionado al principio. Recordemos que la fisión binaria va a ser la reproducción sexual que vamos a ver. También lo habíamos visto esto en yardiasis. También se reproducen por fisión binaria en el intestino delgado, ¿no? En ese caso. Ahora hablemos que existen amebas, entamoebas, que son iguales morfológicamente. Hay 3 que forman un complejo. Aquí solo estoy mencionando 2 y con unas diferencias entre ambas. La entamoeba histolítica fagocita a los glóbulos rojos. Esta entamoeba histolítica es igual morfológicamente o similar a la entamoeba dispar. Esta entamoeba dispar, a diferencia de la histolítica, fagocita a bacterias. Acá tenemos una imagen donde encontramos un trofozoito digiriéndose un eritrocito. Ahora hablemos del quiste. El quiste, reiteramos, es la forma de resistencia, la forma infectante de la ameba. Lo mismo que dice acá, ¿no? Es resistencia y multiplicación, dice, resistencia y multiplicación. Es la forma infectante de la entamoeba histolítica, es altamente infecciosa, no presenta pseudópodos a diferencia de los trofozoitos. Tiene alta resistencia a los jugos gástricos y agentes externos gracias a su cubierta de quitina. Es muy importante recordar esto, ¿no? Los quistes tienen una pared de quitina. ¿Qué más? Los quistes pasan por el duodeno y el resto del intestino delgado sin sufrir modificaciones. Entonces, este quiste, este parásito, va a entrar por el tracto digestivo, porque su transmisión va a ser fecal-oral. Llega al estómago, llega al intestino delgado, del intestino delgado pasa hacia el intestino grueso y allí recién es donde empieza a actuar. Esto va a ser muy importante para diferenciarlo de Yardia lamblia. Recordemos que Yardia lamblia tenía su sitio de acción o su patología, su sintomatología lo desarrollaba el intestino delgado. Este va a estar en el intestino grueso. Entonces, aquí lo que dice, ¿no? Pasa por el duodeno, resto del intestino delgado, sin sufrir modificaciones. Llega aquí a la altura del colon ascendente y empieza a proliferar y empieza a hacer toda su sintomatología. Y se convierte en trofozoito. Lo vamos a ver en su ciclo. Quiste maduro. En su forma infectante tiene 4 núcleos, lo que reiteraba, ¿no? Miden de 10 a 20 micrómetros, lo que también se mencionó. Aquí hay algo adicional que se puede mencionar. Es que en el citoplasma se pueden ver con frecuencia de 1 a 3 inclusiones de glucógeno, de una apariencia oscura, los cuales se les llama cuerpos cromatidales. Aquí lo observamos, ¿no? Un poco de glucógeno. La forma quística tiene un periodo desde prequiste hasta formar un quiste adulto, ¿no? Aquí en esta imagen encontramos un prequiste histolítico, aquí un quiste con 2 núcleos, con una vacuola de glucógeno, un quiste con 4 núcleos que ya nos está representando a un quiste ya maduro, y acá tenemos un prequiste de 8 núcleos de E. coli. Acá tenemos un gráfico que nos muestra las diferencias morfológicas entre los trofozoitos que podemos ver acá de los entamoebas histolíticas dispar. Recuerden que mencioné que ambos eran parecidas. La entamoeba Harmani, la coli. Ya de aquí para vamos a ver los de vida libre, ¿no? Ya que en su forma quística. De todo esto vamos a hablar solamente a lo que nos interesa, el complejo entamoeba. El complejo entamoeba está formado por 3 entamoebas que son morfológicamente iguales. Ya había mencionado 2 anteriormente. Tenemos el entamoeba histolítica, que es la única patológica aquí en este complejo. Luego la entamoeba dispar, que fagocitaba las bacterias, ¿no? No es patológica. Y la entamoeba Moshkovsky, que tampoco es patológica. Estos 3 entamoebas forman el complejo entamoeba. Aquí tenemos el ciclo del entamoeba. Aquí vamos a entender un poco más cómo funciona este parásito y cómo es que cambia de trofozoito a quiste. En primer lugar, es importante mencionar dónde lo vamos a encontrar a esta ameba. Lo vamos a encontrar en aguas hervidas, en alimentos mal lavados. En alimentos, por ejemplo, en los tubérculos, que todavía conserven esa partecita de suciedad con tierra, ¿no? Así en esos lugares lo vamos a encontrar. ¿Qué pasa? Vamos a
comenzar por la excreción en heces, ¿ok? Porque estas entamoebas histolíticas van a pasar de humano en humano, de un infectado a otro portador sano, y lo va a infectar. Entonces, partiendo de la excreción de heces de un portador que ya desarrolló la sintomatología, que está infectado, lo vamos a encontrar en su forma quística en primer lugar, ¿no? Va a pasar como un quiste maduro y va a ser ingerido, va a pasar a través del tracto digestivo. Va a llegar por el estómago, va a llegar hacia el intestino delgado, va a pasar, va a sobrevivir en su forma quística, porque recordemos que la quiste tiene una pared de quitina que es altamente resistente al jugo gástrico, por eso que cuando pasa por el estómago no le pasa nada. Llega acá, al colon ascendente. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos a la letra B. Ocurre la infección intestinal. Aquí ocurre la infección intestinal. Pasa por todo continúa por su trayecto, llega al colon transverso. En el colon transverso vamos a encontrar la colonización no invasoria. Continuamos y continuamos. Y por último vamos a encontrar la infección extraintestinal, donde este parásito no solo va a producir una sintomatología de disentería, va a afectar a otros órganos, va a afectar al hígado principalmente. Aquí en el punto C lo observamos, la infección extraintestinal afecta hígado, pulmón y afecta al cerebro. ¿Ya? Veamos aquí en este punto del intestino. ¿Qué pasa? De su forma quística se convierte en su forma trofozoita este parásito. Luego comienza a multiplicarse, se convierte en otros trofozoitos o se convierte en otros quistes. Y los quistes maduran, pasan de ser prequistes hasta ser un quiste de 4 núcleos, un quiste ya maduro, ¿no? Que puede dejar al huésped mediante la excreción por heces y nuevamente repetir un ciclo, otro ciclo con otro portador que se contagie. Todo ese ciclo está mejor explicado en esta imagen, mucho mejor explicado. La forma infectante es el quiste maduro. El quiste maduro es ingerido. ¿Qué va a pasar? Va a eclosionar, se va a convertir en su forma de trofozoito, va a multiplicar. Los quistes van a madurar y lo vamos a encontrar con sus 4 núcleos. Luego también se puede multiplicar en trofozoito, ¿no? Este va a ser el ciclo no patogénico en la luz intestinal. ¿Qué más vamos a encontrar acá en la mucosa del intestino grueso? El ciclo patogénico, que vamos a desarrollar síntomas de enteritis. El hábitat de este parásito va a ser el intestino grueso, el ciego, el sigmoide y el recto. Y lo mismo que ya estábamos mencionando, ¿no? El ciclo biológico aquí detallado va a consistir por ingestión de quistes, desenquistamiento en el intestino, liberación de amébulas metaquísticas, maduración de los trofozoitos, división binaria que viene a ser la reproducción, la luz intestinal, invasión de la pared intestinal, quistes, amebiasis invasorias, salida por las heces, fecalismo, ingestión de quistes por un nuevo portador, por un nuevo paciente. Tenemos el primer órgano infectado extracelular que va a ser el hígado, lo que estaba mencionando, ¿no? Afecta hígado, pulmón y cerebro, pero el principal, el primero va a ser el hígado. Fisiología. La fisiología de la ameba histolítica La entamoeba histolítica funciona alimentándose del bolo alimenticio, de bacterias intestinales, líquidos intracelulares y fagocita eritrocitos. Aquí vamos a definir la disentería, porque va a ser muy importante que aprendamos a diferenciar entre una disentería parasitaria y bacteriana. Pero, ¿qué es disentería? Ahora vamos a ver qué es disentería. Es una enfermedad inflamatoria del intestino que va a estar acompañada de diarrea, puede ser sanguinolenta o mucosa. Eso es disentería. Vamos con la patología. La patología comprende lesiones intestinales. Ocurre en cualquier parte del colon, en especial en el ciego, sigmoides y recto. La reacción inflamatoria en el tejido intestinal va a producir nódulos que progresan a úlceras y necrosis. Esto lo vamos a sacar aquí
para tenerlo mejor. En primer lugar, una reacción inflamatoria va a provocar la aparición de nódulos, lo cual nos va a llevar a úlceras y necrosis. ¿Ya? 2, 3, 4. Ahora vamos a la imagen a verlo. En primer lugar, vamos a explicar la invasión colónica de entamoeba colítica. Llega la entamoeba colítica hacia el colon. Su lugar preferido de afección es el ciego, sigmoides y recto. Entonces, imaginemos que estamos en uno de esos tres lugares. Aquí tenemos a la entamoeba histolítica, que se va a adherir hacia el epitelio intestinal a través de elementos, sustancias que tiene. Vamos a tener a la lectina galactosa o a la galactosa N-acetil galactosamina. N-acetil galactosamina, sí. ¿Ok? Entonces, estas dos componentes que le permiten la adherencia a la entamoeba histolítica al epitelio permite que se adhieran, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí la entamoeba histolítica tiene cisteínas proteinasas que van a secretar para degradar el moco del colon. Entonces, lo que va a querer la entamoeba histolítica es atravesar. Va a secretar cisteína proteinasa para lograr disolver el moco. Entonces, la entamoeba histolítica secreta amevapor, produce una matanza apoptótica y necrótica dependiente del contacto de células del huésped. Bueno, lo importante acá, retomamos con lo que nos habíamos quedado, ¿no? Cisteínas proteinasas acá. La enzima que va a utilizar va a ser las cisteínas proteinasas, que van a activar al sistema inmunológico, van a activar interleucinas 1 beta en células vecinas. Esto nos viene a representar la respuesta inflamatoria. Entonces, se liberan citocinas inflamatorias, provocan la invasión intracelular. ¿Cómo es que provoca la invasión intracelular por parte de la entamoeba histolítica? La reacción inflamatoria, porque va a haber un reclutamiento de neutrófilos y otros leucocitos que contribuyen al daño tisular. Entonces, incluso la respuesta inflamatoria va a colaborar a que esta entamoeba histolítica pase. Ocurre una invasión profunda de la ameba con diseminación lateral y evasión múltiple que resulta en una úlcera, en una forma de matraz con mínima inflamación, así como se observa en esta imagen. Entonces, eventualmente, la entamoeba histolítica pasa el epitelio intestinal, ya sea del colon, ciego, sigmoides y recto. Entonces, aquí tenemos a las amebomas ulcerativas que van a ser visibles en colonoscopía. Y así es como es que la ameba produce ulceración en el intestino y puede atravesar. Y de aquí ya vamos al siguiente punto, que es las lesiones extraintestinales, porque esta ameba puede irse al pulmón, cerebro, piel, y las afecta, pero principalmente hacia el hígado, y va a producir abscesos hepáticos. Al lugar donde vaya la ameba histolítica, entamoeba histolítica, va a producir úlcera. Acá tenemos una imagen de colonoscopía donde observamos lesiones ulcerativas en la parte del colon. Recordemos los tres lugares, ¿no? Eran ciego, sigmoides y recto, en especial a esos lugares. Aquí las lesiones ulcerativas tienen una forma de botón de camisa. Hay que recordar esto, botón de camisa. ¿No? Entonces, esas son las ulceraciones, tienen esa apariencia. ¿Qué más? Acá tenemos otra imagen sacada con una colonoscopia, ¿no? Vamos con los signos y síntomas. Como va a ocurrir destrucción de la mucosa intestinal, por lo que vimos por las cisteínas proteinasas, vamos a tener diarrea sanguinolenta con o sin moco, con moco o con moco. O sea, esa misma definición que dimos a enteritis, ¿no? Aquí lo habíamos visto. Disentería. La misma definición. Algo adicional, vamos a ver acá, el dolor abdominal. ¿Por qué va a ocurrir un dolor abdominal? Esto se va a deber a la cantidad de movimientos peristálticos que va a provocar el cuerpo con la intención de expulsar estos parásitos, lo cual nos va a provocar un dolor abdominal. Sumamos náuseas, vómitos y una lengua subural. La lengua subural es una lengua blanquecina. Se puede deber a infecciones bacterianas o al estado de la higiene. O en este caso lo relacionamos con la complicación hepática.
Vamos a ver úlceras en forma de botón, como mencionaba, botón de camisa, y la disentería, que esto ya engloba pues dolor de diarrea, ¿no? Diarrea. En casos de una complicación mayor en el hígado, se destruyen los hepatocitos. Asimismo, pueden formarse abscesos en el vaso y el cerebro. Aquí lo que mencionaba, al lugar donde vaya la entamoeba histolítica, sea hígado, pulmón, va a producir úlceras. En este caso, si la complicación llega al hígado, destruyen los hepatocitos. Acá tenemos una ulceración en la zona perianal. Vamos a ver el cuadro clínico de la amebiasis extraintestinal. Aquí lo que mencionaba, ¿no? A donde va el parásito produce absceso amebiano. Ulceración. Absceso hepático amebiano puede ser una amebiasis extraintestinal. Absceso pleuropulmonar, aquí vemos compromiso en el pulmón. Absceso cerebral. Úlceras amebianas genitales en la piel, en la zona perianal, en la pared abdominal. ¿Por qué en la zona perianal? Porque es una zona que tiene contacto con el colon. Ya es la parte más externa, ¿no? Y por ahí va a pasar las entamoebas histolíticas. Entonces, el lugar donde va el parásito, lugar donde puede producir absceso. También puede producir absceso en la pared abdominal, esto te lo vamos a ver. Complicaciones, ameboma. ¿Qué es un ameboma? Es una masa que puede producir la ameba, entamoeba histolítica, que se puede confundir con un tumor maligno. Pero lo que produce este ameboma es megacolon, obstrucción de la vía intestinal. Otras complicaciones son la apendicitis amebiana y peritonitis. Es muy importante diferenciar el absceso con el absceso piógenes, o englobando más, es importante diferenciar entre un absceso amebiano y un absceso bacilar o bacteriano. Lo vamos también a mencionar en su momento. Ahora sí, veamos el absceso amebiano. El absceso amebiano ocurre aproximadamente 12 semanas después de la infección. La principal sintomatología o signo va a ser en el hígado, un dolor en el cuadrante superior derecho y epigastrio, lo cual nos indica hepatomegalia. Acá tenemos una tomografía axial donde observamos un absceso hepático. Aquí ya vemos una complicación que llegó hacia el hígado. O bien podemos sospechar que es un absceso hepático o un absceso piógenes, o mejor dicho, bacteriano o bacilar. ¿Cómo vamos a aprender a diferenciar esto? Para diferenciarlo vamos a hacer estudios complementarios o simplemente también la clínica nos puede ayudar. ¿Qué pasa con los abscesos? Con los abscesos tenemos dos medios de acción. O bien medicamos o drenamos quirúrgicamente. Va a depender bastante del tamaño del absceso. Los exámenes complementarios para abscesos amebianos. Podemos hacer hemogramas, fosfatasa alcalina elevada, podemos observar si existe una cantidad de fosfatasa alcalina elevada, transaminasas elevadas, proteinuria, lo cual nos va a indicar compromiso hepático. Radiografía de tórax con EMI, diafragma derecho elevado, probable efusión pleural, tomografía abdominal con contraste, resonancia magnética, ecografía abdominal. Estos son los exámenes que podemos hacer para complementarnos con nuestro diagnóstico diferencial entre un absceso amebiano y uno bacteriano. Eso es muy importante, ¿eh? El 80% de los abscesos son solitarios en un caso de absceso amebiano en la parte posterior derecha hepática. Esto de la parte posterior derecha hepática no es tan exclusivo de lo amebiano, porque lo bacteriano también en el mismo lugar produce abscesos. Pero esto es muy importante, 80% son solitarios. Tenemos manifestaciones clínicas entre un absceso amebiano y un absceso piógeno. La edad comprende un absceso amebiano joven, personas de 20 a 30 años, y abscesos piógenes mayores de 50 años. Una razón con respecto al sexo del masculino es que mayormente afecta en una proporción de 10 a 1 en abscesos amebianos y una proporción de 1.5 a 1 en abscesos piógenes. Podemos leerlo todo esto, pero lo más importante es lo que está resaltado. Y lo que mencionaba también, ¿no? Localización, el lóbulo derecho, en ambos se ubican en el lóbulo derecho, así que no va a ser tan específico esto. Eso sí, también lo que se mencionó en el anterior, ¿no? 80% de los abscesos amebianos son solitarios. Y acá el 50% en abscesos piógenes. Pero lo resaltado, si hubo viajes a regiones endémicas,
Podemos acá diferenciar entre absceso mediano y absceso piógenes, ¿no? Porque si hubo viajes a regiones endémicas, sospechamos principalmente de absceso mediano. Acá vemos su relación con el consumo de alcohol y comorbilidades como diabetes. Y la presencia de ictericia. En abscesos amebianos es raro y abscesos piógenes es frecuente. Amebiosis cutáneo. Recordemos que a cualquier lugar donde vaya la entamoeba histolítica va a producir abscesos. Generalmente en la zona perianal. Los signos y síntomas son úlceras dolorosas con bordes bien definidos con eritema alrededor, crecimiento rápido y desagrado fácil, lo que se observa en la imagen. Si esta entamoeba histolítica llega al hígado, produce sintomatología en el hígado. Mira, aquí vemos todos los lugares donde puede afectar la entamoeba histolítica. Tenemos al hígado, cerebro, zona inguinal, al pulmón, al colon, al abdomen incluso, en la pared abdominal. ¿No? Aquí tenemos invasión en la pared anterior del hemiabdomen derecho. Las lesiones en piel van a ser causadas por una contigüidad al intestino o hígado afectados. Entonces, si existe un contacto entre una zona afectada y otro órgano, otra zona del cuerpo que no está afectada, va a haber infección. Por eso es que menciona acá que las lesiones de piel van a ser causadas por contigüidad al intestino delgado o hígado infectados. Vamos a ver acá sobre los amebomas, lo que ya iba mencionando. Son masas granulomas que simulan ser tumores malignos. Lo que hacen es relajar las paredes intestinales y producir el megacolon y obstrucción, ¿no? Y acá podemos ver en una imagen cómo está el megacolon, ¿no? Bastante distendido. Diagnóstico. El diagnóstico puede darse por análisis cromatológico, tomografía axial computarizada, esto más que nada va a ser para localizar abscesos, prueba de ELISA, detección de ADN mediante PCR. Hablemos de la clasificación de estas amebas, ¿qué digo? De los medicamentos amebicidas. Podemos tener amebicidas intestinales, aquí tenemos un tratamiento mediante iodoquinol, paramomicina, diloxoxamida, tenemos tratamiento para amebicidas. Tenemos tratamiento mediante amebicidas tisulares, ¿no? Esto va a ser para casos extraintestinales. Tenemos emetina, cloroquina, dihidroemetina. Y acá lo más interesante, ¿no? Los amebicidas intestinales y tisulares, o sea, amebicidas mixtos, van a atacar a ambos, tanto a intestinal y tisular. En primer lugar, metronidazol, y con esto nos vamos a quedar. Metronidazol, lo único que podemos rescatar. También tenemos tinidazol, secnidazol, ¿no? Vamos con el tratamiento, como les mencionaba, tinidazol. Dosis 500 miligramos por un periodo de 10 días. Luego tenemos lodoquinol y tinidazol, y con sus respectivas dosis. Ahora vamos a ver cómo se tratan los abscesos. Como mencionaba, los abscesos van a ser tratados dependiendo del tamaño de la lesión. Si es un tamaño menor a 5 centímetros, el manejo va a ser con medicamentos, un manejo farmacológico. Si es que es menor a 5 centímetros el absceso. Vamos a suministrar metronidazol en las dosis de 500 a 700 miligramos durante 10 días, ¿no? Cada 8 horas. O también paramomicina de 25 a 35 miligramos por kilo por día durante una semana. Entonces, el tratamiento para abscesos amebianos menores a 5 centímetros, farmacológico. Bueno, si tenemos un absceso de más de 5 centímetros, lo que se requiere es un drenaje. Puede ser percutáneo o quirúrgico. El drenaje percutáneo y colocación de catéter de drenaje. Y a eso le vamos a sumar la suministración de antibióticos para evitar coinfecciones. Epidemiología. ¿Dónde vamos a encontrar estas amebas? Las áreas con climas templados, calurosos, van a ser zonas de mayor endemia. Con mayor frecuencia, este parásito afecta a varones adultos que pueden estar en zonas rurales o grupos socioeconómicos muy bajos, porque va a reflejar bastante lo que es la higiene, ya sea que se infecten con amebas patológicas o comensales, refleja bastante la higiene. El grupo de protozoarios es transmitido por fecalismo. En otras palabras, la transmisión es fecal-oral. El 10% de la población mundial está infectada y el 90% es asintomática, lo que iba mencionando en las primeras diapositivas. Cada 50 millones de años
¿Qué creo? Cada 50 millones de casos de amebiasis, 100.000 son fatales. Etapas de la infección van a comprender etapas agudas, crónicas y asintomáticas. Su prevalencia va a variar según el grado de la sanidad. Aquí vemos la higiene. Las infecciones ocurren por la contaminación del agua. Esto es muy importante. Aquí hay que prestar atención. ¿Cómo es que nosotros nos infectamos con este parásito? ¿Cómo este parásito llega hacia nuestro interior? Las infecciones ocurren por la contaminación del agua, aguas hervidas, la contaminación de vegetales, de frutas y otros alimentos que pueden estar crudos o mal lavados o mal cocinados. Por eso es muy importante tener higiene, cocinar bien los alimentos. El modo de transmisión es fecal oral o también puede haber un contacto sexual anal, ¿no? Las fuentes de infección son el hombre infectado, enfermo o asintomático. Ese individuo puede infectar a otras personas sanas. El hospedador puede ser un individuo sano. Lo que decía, ¿no? Puede afectar al individuo sano. Puede transmitirse por vectores, también puede transmitirse por vectores este parásito. Tenemos acá las moscas y las cucarachas, ¿no? Que pueden traer el parásito de las heces, pararse en la piel del humano y luego pasar a través del tracto digestivo y hacer toda la sintomatología. Muy importante por eso la higiene, para este caso de amebiosis. Las medidas de prevención, en caso de alimentos, ¿no? Hervir el agua si vamos a consumir agua. Lavar muy bien las ensaladas u otros vegetales crudos o frutas crudas con cáscara en zonas endémicas. Si sabemos que pertenecemos a una zona endémica, es muy importante tener en cuenta la higiene. Evitar la presencia de heces humanas en los terrenos agrícolas. Y acá lo que mencionaba, ¿no? En tubérculos que crecen en contacto directo con la tierra, es recomendable desinfectar con agua a la cual se le agrega una pequeña cantidad de cal viva, ¿no? Ahora, las principales diferencias entre disentería mediana y disentería basilar, lo que estaba mencionando anteriormente. ¿Cómo diferenciamos entre una disentería mediana y una disentería basilar? Todo esto lo resumí en este cuadro, en esta hojita, donde vamos a arrancar mencionando, reiterando qué era la disentería. La disentería es la enfermedad inflamatoria del intestino que se le suma diarrea, que puede estar acompañada con moco o sangre. Ahora, la cuestión es que la disentería también ocurre en infecciones bacterianas. Por eso vamos a aprender a diferenciar entre una disentería causada por ameba, que es un parásito, y la disentería causada por bacterias. La disentería causada por amebiosis está causada por la entamoeba histolítica que estamos estudiando hoy. Y la disentería basilar o bacteriana está causada por esta lista de bacterias. Tenemos la Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni y la Escherichia coli. Primera diferencia. La amebiosis tiene un inicio, la disentería en amebiosis tiene un inicio lento, puede demorar semanas. En cambio, la disentería basilar tiene un inicio brusco, puede iniciar en un día a 3 días, 24 a 72 horas. ¿Qué más? En la disentería por amebiosis no hay fiebre, lo que sí ocurre en la disentería causada por bacterias. Aquí sí hay fiebre. ¿Qué más vemos? En la amebiosis, disentería por amebiosis, hay heces semiformadas. En la disentería basilar hay heces líquidas. Ahora veamos úlceras, ¿no? ¿Cómo es la apariencia de las úlceras en la disentería por amebiosis? Tiene una úlcera con apariencia de botón de camisa, lo que iba mencionando, ¿no? Y en la disentería basilar encontramos úlceras difusas, con la característica de que no van a atravesar la lámina propia. Entonces no van a irse a otras partes. Y acá tenemos características propias de la disentería por amebiosis, que van a ser el dolor abdominal, debido a el incremento de los movimientos peristálticos con la finalidad de expulsar al parásito. También tenemos hepatomegalia, debido a la afección que va a tener hacia el hígado, ¿no? La amebiosis extraintestinal. Recordemos que el primer lugar que afectaba era el hígado. Luego tenemos al megacolon, que puede estar causado por las amebomas. Ahora, sintomatologías propias de disentería basilar: deshidratación, anorexia, proctitis, que es la inflamación del recto, que puede provocar prolapso rectal. Entonces así estamos poniendo nuestro cuadrito diferencial para el diagnóstico diferencial de disentería por parásito y bacteria.
Vamos a ver 3 géneros de amebas de vida libre, reconocidos como productores de enfermedades humanas. ¿Por qué son de vida libre? Porque viven en su medio. ¿Cómo es eso que viven en su medio? Los encontramos en lugares donde el ser humano, digamos que no debería estar. Si es que llega a esos lugares que son su hábitat de estos amebas, que son de vida libre, puede infectarse y puede desarrollar enfermedades. Aquí vamos a tener a 3 géneros de amebias, que van a ser las Naegleria, las Acanthamoeba y las Balamutia. Cuando la infección ocurre cuando el individuo se expone a su ambiente, esto es raro. Pueden ingresar estos parásitos por vía nasal o conjuntival. La más común va a ser la nasal. Aquí tenemos ciclos de vida de las entamoebas, lo que digo, las amebas de vida libre. Tenemos la Naegleria. Van a entrar a través del neuroepitelio olfatorio, van a causar meningoencefalitis. Va a ser muy importante recalcar el medio o el medio por el cual ingresa al organismo, porque el neuroepitelio olfatorio está bastante cerca hacia el cerebro, lo cual nos va a provocar meningoencefalitis a mediana primaria en individuos sanos. Aquí tenemos su ciclo de vida, como pasa de quiste a trofozoito, pasa también a una forma flagelada, vuelve a trofozoito, ¿no? Y luego infecta al ser humano como trofozoito. Luego tenemos a las acanthamoebas. Estas van a entrar a través del tracto respiratorio. Pueden también entrar bajo una piel ulcerada, ¿no? Va a producir pérdida de la contigüidad, causando encefalitis a mediana, bastante compromiso cerebral aquí, en individuos con sistema inmune comprometido, ¿no? Listo, aquí tenemos forma quística, pasa a trofozoito. Vamos a leer aquí un poco más, ¿no? Los trofozoitos en cualquier época del año pueden infectar. Lo encontramos en el medio ambiente del lugar donde normalmente habiten. En el aire, polvo, agua, suelo. Puede pasar de su forma de trofozoito a quiste. La infección va a ser infección nasal. Los síntomas vamos a tener encefalitis amebiana con granulomatosa, dermatitis por acanthamoeba y neumonitis por acanthamoeba. Estudios y soluciones oftálmicas no estériles contaminan lentes de contacto. O sea, también pueden haber casos de que lentes de contacto, ¿no?, puedan infectarse por este parásito y haya posteriormente infección conjuntival, trauma corneal, ¿no?, queratitis, afección hacia el ojo del ser humano. A ver, afectaciones en la piel por acanthamoeba. Aquí tenemos imágenes que representan cómo se ve una infección por estas amebas de vida libre. El tratamiento va a ser bastante enérgico en estos casos. Vamos a emplear medicamentos amebicidas, como puede ser el metronidazol. Y también la dehidroemetina, la cloroquina, ¿no?, y que han sido fármacos que se utilizaron con éxito, que son antibióticos, que también se les suman antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y acá algo muy importante, la cavidad nasal es la vía de ingreso para la infección de la acanthamoeba. Es muy importante, ¿no?, por la conexión que tiene hacia el cerebro, la sintomatología que producía, ¿no?, como las encefalitis. Ahora, en el Perú hubo un caso, ¿no?, de un niño llamado Mateo, un niño de 11 años, que desarrolló un cuadro de meningitis grave, compromiso bastante del cerebro, por un caso de ameba come cerebros, ¿no?, así se le llamó en su momento, ¿no?, la ameba come cerebros, incluso salieron en los periódicos, aquí por RPP Noticia, ¿no? La ameba come cerebro, que era nada más que la ameba Naegleria, para ameba de vida libre, ¿no?, que en este caso se dio en un niño de 11 años en el Perú.